Bueno, bienvenidos a esta nueva edición matinal de Congreso Noticias. Soy Susana Espinosa y a continuación les presentaré un resumen del acontecer parlamentario. Ahora vamos con nuestros titulares. El presidente del Congreso se pronunció sobre trabajo de la Comisión de Fiscalización en torno a las agendas de la primera dama. También se solidarizó con periodista sentenciado. Comisión de Seguridad Ciudadana citará al ministro de Justicia para que exponga sobre la instalación de bloqueadores de señal en los penales del país. Congresistas de diversas bancadas opinaron sobre resolución del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la valla electoral. UNESCO declara reliquia mundial al acta de instalación del primer Congreso peruano. Presidente Iberico resaltó trascendencia del documento en ceremonia realizada en el Palacio Legislativo. Más del 30% de peruanos víctimas de un delito no lo denuncian. Autoridades presentaron informes sobre seguridad ciudadana en la Comisión de Defensa Nacional. Empezamos con las noticias. El titular del Parlamento se manifestó en torno a la investigación de las agendas de la primera dama Nadine Heredia. Señaló que la labor de la Comisión de Fiscalización y Contraloría debe llegar hasta el final. También se solidarizó con el periodista sentenciado y afirmó que es una amenaza a la libertad de información. El titular del Poder Legislativo, Luis Iberico, se pronunció sobre el testimonio que brindó el mandatario peruano Ollanta ante el juez Germán Juárez como parte de las investigaciones por el caso de las agendas de la primera dama Nadine Heredia. Es saludable, en primer lugar, que el presidente de la República haya recibido a autoridades de la Fiscalía para dar a conocer su testimonio y de esta manera, como lo haría cualquier ciudadano, al margen de su investidura, contribuir con la acción de la justicia. Sus declaraciones evidentemente van a ser evaluadas tanto por las autoridades de la Fiscalía, el Poder Judicial, como también aquí en el Congreso de la República, donde está pendiente que pueda recibir eventualmente a quienes están investigando estos temas. Las investigaciones tienen que continuar y llegar hasta el final para luego poder sacar las conclusiones correspondientes. Sobre el preinforme que recomienda responsabilizar a la primera dama por lavado de activos, dijo que las investigaciones deben continuar. Todavía está por delante el avance de estas investigaciones que hace la Comisión de Fiscalización. Está por delante también que concluya y que esto pase al Pleno del Congreso para ser debatido, y finalmente es ahí donde se tendrá la última palabra. Hasta el momento todos son avances, vamos a esperar a que esto continúe. Yo siempre recomiendo mucha rigurosidad y mucha ponderación en la labor de fiscalización del Congreso de la República. De otro lado, Iberico expresó su preocupación por la sentencia penal recibida por el periodista Fernando Valencia por presuntamente difamar al expresidente Alan García. Señaló que se trataría de una mordaza a la libertad de prensa. En ese sentido, consideró que debería sancionarse en el plano civil y no penal. La difamación se tiene sí que castigar, pero bajo un código civil que no implica cárcel, porque la cárcel puede constituir finalmente una amenaza contra la libertad de información, una amenaza contra la libertad de expresión. En ese sentido, he recibido inclusive a representantes de organismos internacionales de la prensa que están planteando la preocupación por el debate que va a haber en el Congreso del nuevo Código Penal. Y en el nuevo Código Penal hay que tener cuidado al debatir el artículo 248, donde primero se mantiene la difamación como delito, pero en segundo lugar se incrementa la sanción. Y en otras noticias, por el tema de los bloqueadores de celulares y los grilletes electrónicos, la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó convocar para la próxima semana al ministro de Justicia, Aldo Vázquez, así como al exministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Veamos la nota. El acuerdo fue tomado luego de escuchar al director ejecutivo de Proinversión, Carlos Herrera Perret, quien informó sobre el estado de los contratos para la instalación de bloqueadores de celulares en 33 establecimientos penitenciarios del país, así como el de los grilletes electrónicos.
Renzo Gallardo dijo que el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, deberá informar sobre los que fueron adquiridos para ser instalados en los penales de Trujillo y Chiclayo, mientras que su colega, José León, sugirió rescindir el contrato con la empresa encargada de instalarlos. Se compraron bloqueadores en la gestión del señor Pedraza y que la empresa privada está teniendo dificultades para desmontar esos bloqueadores que tiene el control la DINI, ni siquiera el INPE, y que eso ha hecho que mucho del proceso se entorpezca porque eso querían que no forme parte del contrato original. Desde octubre del 2013, teniendo 2 años para terminar con la implementación, hoy día todavía se sigue haciendo el proceso. Bien claro dijo, en el primer año tiene que haberse puesto la mitad de los penales. Y en el segundo año tiene que haberse implementado totalmente el sistema. Yo creo que lo que se tiene que hacer es rescindir el contrato en base al incumplimiento que ha hecho el Prisontex y proponerle que sea el próximo gobierno, presidente, dejarle en la agenda la pauta, que sea el próximo gobierno. En su presentación, Herrera Perret indicó desconocer cómo se viene realizando la instalación de bloqueadores en los establecimientos penitenciarios, dado que Proinversión no es responsable de la supervisión contractual del proceso, al tiempo de hacer conocer que el 16 de abril de 2014 su institución solicitó al Ministerio de Justicia aprobar los términos de referencia para realizar el concurso para contratar a la empresa encargada de esa tarea. Dijo que su pedido no obtuvo respuesta alguna. Sí consideramos que es importante tener la presencia de un supervisor especializado, pero no podemos nosotros cumplir con el compromiso de apoyar en la contratación del supervisor mientras el MINJUS, por ejemplo, no nos haya aprobado los términos de referencia. Respecto al contrato para la implementación de los grilletes electrónicos, Herrera Perret informó que el proceso se inició en septiembre de 2012 y que el 22 de marzo de este año culminó la etapa de negociación. Recién en junio se estaría suscribiendo dicho contrato, por lo que consideró necesario hacer reformas normativas. El 22 de marzo se culminó la etapa de negociación de los aspectos no esenciales del contrato y se suscribió un acta de cierre de negociación. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Tener la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobar el contrato por parte del Comité Pro Desarrollo, que es el comité especializado que tiene a su cargo la conducción de este tipo de proyectos. El congresista Fernando Andrade solicitó alternativas para acortar los plazos y simplificar los procesos, mientras que José León consideró que el carácter de autosostenible que tienen ambos proyectos sería un limitante para su implementación. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones desestimó invitación de la Comisión de Constitución para sustentar la resolución que emitió sobre el incremento de la valla electoral para las alianzas políticas. Veamos. Luego de que la semana pasada la Comisión de Constitución y Reglamento convocara al Jurado Nacional de Elecciones, este último acordó desestimar la invitación cursada por dicho grupo legislativo para sustentar los fundamentos que amparaban la resolución número 371 que emitió ese organismo. Esta precisó que el incremento de la barrera electoral en 1% de los votos válidos para las alianzas electorales no se aplicaría en el proceso electoral en curso. Según información de la comisión que por falta de quórum fue suspendida, el oficio cursado por el titular del organismo electoral, Francisco Tábara Córdoba, al presidente de este grupo legislativo, Freddy Otárola, señala que la resolución 0371, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones y publicada el mismo día de las elecciones, el 10 de abril, fue aprobada por mayoría en atención a diversos pedidos formulados públicamente. También precisa el documento que carece de objeto la presencia de Tábara Córdoba ante la Comisión de Constitución y Reglamento. Y justamente sobre el tema de la valla electoral se pronunciaron los congresistas Sergio Tejada, Marco Falconi y José León. Veamos. ¿Qué quiere decir? Que la ley en ningún caso era aplicable, pero si la aplicaron para el artículo 42 tenían que haberla aplicado para todo. ¿Por qué? Porque al 12 de diciembre, si bien es cierto fue el
El último día para presentar las alianzas, también, o sea, a esa fecha se inscribieron también las planchas presidenciales y los partidos. Entonces, en ningún caso resultaba aplicable, ¿no? Entonces, nosotros creemos que justamente eso es lo que ha motivado, o sea, todo este caos electoral que habla a partir del 2018, ¿no? Porque comienzan las elecciones regionales y municipales, pero no para este caso. Y finalmente, seguramente en su oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a pronunciar en ese sentido. Y lamentablemente el Estado va a tener que asumir la responsabilidad, y también entendemos que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Nos hemos enterado recién en la mañana que han decidido por un acuerdo no acudir al Congreso. Sin embargo, ya el congresista León ha leído claramente el artículo 96 de la Constitución. Nosotros estamos facultados a pedir explicaciones al Jurado Nacional de Elecciones, y más aún cuando hay tantos cuestionamientos. Ha habido cuestionamientos a lo largo de esta contienda electoral, y ahora hay un tema muy puntual. ¿Por qué se anuncia cuál va a ser la valla electoral un día antes del proceso electoral y favoreciendo a determinados partidos? Finalmente es la seguridad jurídica del país. No se puede aplicar la norma de manera distinta en los casos que son los mismos. Así que nosotros no estamos, reitero, contra ningún partido político. Si la coyuntura, si las características de una aplicación de valla equivocada está beneficiando a algún partido, esa es consecuencia de la ley. Nosotros queremos que esto se aclare por la seguridad jurídica del país y no porque estamos en contra de algún partido político en especial. Tras la pausa, regresamos. ¿Sabía usted que aproximadamente el 30% de peruanos que es víctima de un robo no lo denuncia? Regresamos con esto y más. Antes de continuar con la información anunciada, debemos informar pues que hoy en el diario El Peruano ha sido publicada una ley que fue dada por el Congreso de la República, y es la ley que establece medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Importante ley entonces que ha sido promulgada. Continuamos con más información. Más de 30% de peruanos que es víctima de un delito no denuncia el hecho. Esto se conoció durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, que tuvo como tema central la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esta fue con la presencia del ministro del Interior, el jefe del INPE y entre otras autoridades. Durante su exposición ante la Comisión de Defensa Nacional, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que de enero a marzo del 2016 fueron detenidas 27.781 personas, se desarticularon 1.570 bandas, además de 3.319 vehículos recuperados y 1.336 armas decomisadas. También solicitó que se forme un grupo de trabajo para realizar el seguimiento de aquellas bandas capturadas y que al parecer son liberadas por ciertos jueces. Si se puede hacer una subcomisión especial para hacer el seguimiento de los últimos años de todas las personas y bandas que ha detenido la policía y cuál ha sido el itinerario posterior. Hemos visto lamentablemente hace un mes cómo asesinan a 2 policías en el RIMAC, y aquel asesino ya había sido detenido por la policía, identificado plenamente, y un fiscal ni siquiera abrió proceso, ni siquiera pasó el Poder Judicial. Ahora vemos este caso donde son delincuentes avesados disparando a la policía y se le da arresto domiciliario para que vuelvan a delinquir. Y casos como estos, señor presidente, tenemos, y la policía me comenta a diario. Modificar el nuevo Código Procesal Penal sería una salida a esta problemática del crimen organizado y trata de personas. 24 horas no son suficientes para que la policía y la fiscalía concluyan las diligencias y determinen el grado de culpabilidad de quienes infringen la ley. Fue la propuesta del fiscal Frank Almanza Altamirano, quien habló en representación del fiscal de la Nación. Anteriormente se podía detener en crimen organizado con la ley que lamentablemente ya no se aplica, con la ley 27.379. Esa ley lo permitía, hoy día no se permite con el nuevo código. Esto consideramos que es un retroceso que debe ser modificado de inmediato. Entonces, la razón es esa. ¿Por qué se liberó a esta persona? Y lo voy a explicar.
Se liberó a esta persona porque la policía, y no estoy culpando a la policía humanamente no pudo en 24 horas terminar todas las diligencias. Por su parte, Julio Magán, presidente del INPE, informó que se realizará el primer censo nacional penitenciario en 67 establecimientos a escala nacional, contando para ello con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este censo permitirá obtener información estratégica para la formulación de políticas públicas en seguridad ciudadana. Una cifra preocupante dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Víctor Sánchez, y es que según un sondeo realizado, el 30.8% de personas no realiza la denuncia por diferentes motivos, es decir, que 31 de cada 100 ciudadanos de 15 años a más han sido víctimas de un delito, pero prefirieron el silencio. Y en la Comisión de Pueblos Andinos se presentaron los vecinos afectados por las obras viales de El Derby. Representantes de la construcción se comprometieron a respetar los parámetros de la calidad del aire y el ruido. Veamos. El avance de la obra El Derby ha provocado el malestar de los vecinos del distrito de San Borja, debido a que uno de los ramales en construcción se encontrará a 5 metros de distancia de las viviendas, además del aumento de contaminación ambiental y sonora. Al respecto, Miguel Rodríguez, director de Asuntos Sociales Ambientales del Ministerio de Transporte, señaló que los parámetros de calidad de aire y ruido no van a ser afectados. ¿En qué consiste ese compromiso? Hemos hecho una línea base de estos dos niveles y la vamos a hacer durante el proyecto y cuando termine el proyecto, ¿no? Y vamos a obligar al constructor a que tome todas las medidas de mitigación necesarias para que estos niveles no se vean afectados de manera negativa, ¿no? Por eso digo que nos comprometemos. Si al final, dentro de un mes, cuando acaba la obra, los decibeles aumentan, se tendrá que tomar nuevas medidas de mitigación. Por su parte, César Augusto Sarria, representante de la empresa Odebrecht, indicó que la obra tiene un avance del 10% y cuenta con la autorización y licencia respectiva. Sarria planteó la colocación de una pantalla antirruido para mitigar ese problema. Es importante también destacar, ahí no se aprecia bien, pero que esta es la pantalla antirruido que nosotros estamos planteando. Es una pantalla de metacrilato, un material especial que permite reducir hasta en 30 decibeles los ruidos que puedan causarse dentro de esta vía. Esta pantalla va a tener una altura de 3,30 metros desde la base de la vía, lo que va a asegurar que los ruidos producidos en este ramal no lleguen precisamente a los edificios contiguos a esta nueva infraestructura. El representante de los vecinos de las cuadras 6 y 7 de la avenida Buenavista de San Borja, Jorge Lazo, pidió que se desestime la construcción del ramal 5 porque considera que vulnera el derecho a la salud, ya que a diario transitarán más de 700 vehículos por la zona. Y la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el proyecto de ley que promueve condiciones tributarias equitativas para fomentar la competencia en el mercado de las cervezas. El objetivo de esta iniciativa legislativa aprobada es que las empresas paguen de acuerdo al precio de venta, ya que en un mercado que tiene gran concentración, como es en el caso de la cerveza, la mejor forma de competir es el precio. Así lo dio a conocer el congresista Luis Galarreta, integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor. La propuesta es muy simple, es volver al esquema anterior, es decir, tú pagas de acuerdo a tu precio de venta, se llama ad valorem. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho la presidenta de la comisión, hay muchas zonas en el Perú donde al impedir la competencia, la gran dominadora pone el precio. Entonces, al poner el precio, si yo quiero bajar y quiero entrar al mercado a competir bajando precios, como tengo que pagar un mínimo, ya no me sale a cuenta bajar precio, entonces ya no puedo bajar precios. En otro momento se pasó a un cuarto intermedio el proyecto de ley que propone mediante un texto sustitutorio la ley de los servicios de cosmetología y de peluquería. El congresista Agustín Molina indicó que en nuestro país existen muchos salones de belleza que aplican tratamientos o cirugías no permitidas y no son fiscalizados por los entes competentes. Es necesaria su regulación a fin de prevenir y reducir daños en la salud de los consumidores.
¿Qué debe regularse? Las condiciones de higiene principalmente y salubridad local y los instrumentos a utilizar. La comisión también debatió el proyecto de ley que propone la Ley de Promoción del Uso Responsable de Bolsas Plásticas. La Comisión de Ética evaluará la próxima semana los casos relacionados a los legisladores Juan José Díaz Dios y Vicente Ceballos. El congresista Carlos Tubino, secretario de este grupo de trabajo, conversó con Congreso Noticias sobre estos casos. Veamos. Hoy sí va a haber la situación que se pedía el archivo de un caso relacionado con el congresista Juan José Díaz Dios, relacionado a un señor que pide y lo denuncia la Comisión de Ética porque él estuvo investigado primeramente en la Comisión López Meneses, primero fue como testigo y luego como investigado, y él considera que eso es algo irregular y eso está dentro de la función congresal. Entonces no había el fundamento para que eso vaya derivado hacia una sanción, así que se está pidiendo el archivo. Por otro lado, con relación al congresista Ceballos, igualmente la persona que lo había denunciado se ha desistido y entonces no hay ninguna razón para continuar el caso. Entonces son dos casos que iban al archivo. Al volver, UNESCO declara reliquia mundial al acta de instalación del primer Congreso peruano. Regresamos con los detalles aquí en la edición central de Congreso Noticias. Volvemos. Bien, amigos, continuamos con más información y como todos los días miércoles a esta hora de la mañana sesiona la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Para esto está nuestra compañera Cecilia Malpartida, quien nos va a dar detalle de la agenda de hoy. Adelante, Cecilia, buenos días. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, nos encontramos en la Sala Grau, donde en breve ya se dará inicio a la sesión de economía. ¿Cuáles son los temas que van a tratar? Hay varios debates sobre los proyectos. El primero, que lo sustentará el congresista Hugo Carrilla. ¿De qué se trata? Es la ley de proyecto de ley que propone garantizar la atención preexistentes en salud y la continuidad en la empresa prestadora de salud. ¿Esto qué significa? Que es una enfermedad preexistente. Es un diagnóstico que está siendo tratado un paciente y hasta lograr su continuidad o aplacamiento de esta enfermedad. ¿Actualmente las pólizas cubren esta enfermedad? No, lamentablemente no, debido a que estas enfermedades preexistentes no son heredadas de otras pólizas o prestadoras de salud. Seguidamente también se va a debatir el proyecto de ley referido a que regula la donación de alimentos en buen estado que hubieran perdido su valor comercial y se encuentran aptos para el consumo humano. Este proyecto lo sustentará el congresista Pedro Espadaro. Esto es pues los proyectos importantes que en breve ya se debatirán aquí en la sesión de la Comisión de Economía, que está programado para las 8:30 de la mañana. Por supuesto, nosotros le mantendremos informados de lo que ocurre aquí en esta sesión que se desarrollará en la Sala Miguel Grau. Adelante, Susana. Gracias, Cecilia. Importante información, ¿no? Y sobre todo este tema que se está esperando, está pendiente, pues es sobre justamente la donación de toneladas de alimentos que pueden utilizarlo mucha gente de menores recursos. Bien, vamos a continuar entonces con las noticias, Cecilia, y contigo vamos a regresar más adelante. Bien, y en una ceremonia especial realizada en el Palacio Legislativo, representantes de la UNESCO resaltaron la trascendencia republicana e histórica del acta de instalación del primer Congreso peruano que previamente tuvo una valiosa información. Vamos con los detalles.
En reconocimiento de su significado para la memoria colectiva, se hizo entrega al titular del Parlamento, Luis Iberico, de la certificación de incorporación al Registro Nacional Memoria del Mundo, del acta de la sesión de instalación del primer Congreso Constituyente del Perú de 1822. Documentos como este merecen el compromiso de todos nosotros, no solamente para cuidarlos y exhibirlos en nuestros museos o en nuestros archivos locales, sino básicamente para generar su desplazamiento al extranjero y permitir que accedan a ellos investigadores y profesionales de la historia con el fin de enriquecer su trascendencia. Esto en el marco de una política de intercambio de la cual nuestro país también se beneficiaría, acogiendo el acervo documental de otras naciones para ponerlo al alcance de los peruanos. Iberico agradeció la iniciativa internacional impulsada por la UNESCO de admitir la postulación al registro, al considerar dicho documento como reliquia histórica y patrimonio cultural. Con ello, nuestro país suma otro de sus bienes más preciados al conjunto de documentos y registros de episodios gravitantes de su larga vida colonial, virreinal y republicana, cuya urgencia de preservación y conservación es hoy interés no solamente de nuestros compatriotas, sino de toda la humanidad. También recordó que la vocación libertaria de los primeros legisladores hizo que el acta se mantenga incólume en los archivos del Parlamento. El presidente del Comité Peruano de Memoria del Mundo de la UNESCO, Pablo Maguiña, resaltó la valía de la documentación histórica peruana para la comunidad mundial. Efectivamente, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO decidió ingresar a los registros, una importante pieza histórica del Congreso peruano a fin de preservarla y mostrar al mundo este legado que marcó el inicio del Perú como una nación independiente y soberana. Nuestra compañera Cecilia Malpartida nos los cuenta porque es importante esta decisión de la UNESCO. Como un hecho trascendental para el Congreso de la República de nuestro país, una de nuestras joyas documentales ha sido seleccionada y reconocida por la UNESCO en el Libro de Registro de Memoria del Mundo, Filial Perú, el acta de instalación del Congreso Constituyente de 1822. El acta de instalación del Congreso significó la división del poder político en tres esferas diferentes: ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Fue decisión del pueblo peruano que, una vez independizado, exigió un marco jurídico que garantice sus derechos y sus libertades. El documento es custodiado por el Archivo General del Congreso de la República y forma parte del tomo primero de las actas del primer Congreso Constituyente del Perú. El acta de instalación del Congreso Constituyente es un documento valioso de importancia nacional que se constituye en registro de la partida de nacimiento de la nación y su voluntad de regir su propio destino a través de sus representantes en el Parlamento Nacional, en ese entonces el Congreso Constituyente, que se erigió como ente soberano y conductor de los destinos del país, dando origen así a la República. El acta de instalación del Congreso Constituyente del 20 de septiembre de 1822 significa la expresión de libertad y la voluntad democrática de nuestro país. Recordemos que luego de la proclama protocolar de la independencia del Perú en 1821, don José de San Martín llama a elecciones para la conformación de un Congreso Constituyente que sancionaría una carta política para el país. El acto de instalación del precitado Congreso y el sistema parlamentario en el Perú fue el 20 de septiembre de 1822 y se registró en el acta de instalación del Congreso Constituyente de 1822. El programa de memoria del mundo de la UNESCO reconoce la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo. Determina e identifica el patrimonio documental de importancia y otorga su reconocimiento para facilitar su reservación y acceso universal al acervo. El Archivo General del Congreso de la República se constituye como un archivo histórico parlamentario del Perú, con carácter de archivo público. Se custodia la documentación producida en el Parlamento Nacional desde el año 1822.
Actualmente, a sus depósitos deben transferir todos los documentos que se crean en ejercicio de sus funciones. El Archivo General del Congreso de la República conserva y protege el patrimonio histórico documental que ya custodia y el que debería seguir llegando. Describir los contenidos informativos de los documentos y hacer accesible tanto al investigador como al ciudadano los fondos documentales, así como potenciar la difusión cultural de los mismos, son parte de sus funciones. El área del Archivo General que dirige la señora Vilma Gutiérrez pertenece al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso y tiene como función custodiar el acervo documental producido por el Parlamento Nacional, aplicando procesos archivísticos para garantizar la conservación y preservación del patrimonio documental de la institución. Dentro de sus joyas documentales encontramos la carta de nuestro héroe don Miguel Grau Seminario, que en plena campaña marítima de la guerra con Chile, remitió a la Cámara de Diputados para dar a conocer que no podía concurrir a las sesiones por estar sirviendo en calidad de jefe de Marina. Asimismo, una carta del escritor francés Victor Hugo, dirigida a los senadores y diputados del Congreso para solicitar favorecer económicamente al poeta peruano Nicanor Dalla Roca por haber luchado en el combate 2 de mayo de 1866. A través de su página web pone a disposición de la ciudadanía un servicio de difusión cultural de estas y otras piezas documentales a fin de exhibir ante el mundo nuestro acervo histórico y cultural. Importante legado que tiene el Congreso de la República. Bien, y ahora vamos a irnos a los pasos perdidos. Como todas las mañanas, pues Elsa Iturriaga nos va a dar detalle de las actividades parlamentarias programadas para el día de hoy. Elsa, buenos días, cuéntanos. Gracias, Susana. Efectivamente, desde este punto de transmisión les informamos a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión que la primera sesión en reunirse es la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que sus miembros ya están llegando a la Sala Grau del Palacio Legislativo para iniciar esa sesión. La Comisión de Inteligencia se reúne en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre a las 9 de la mañana en la Sala 4. La Comisión de Fiscalización y Contraloría va a sesionar en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo a las 9:30 de esta mañana. La Comisión de la Mujer y Familia hará lo propio en la Sala 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre a la misma hora, 9:30 de la mañana. Y en igual horario va a haber una mesa de trabajo del Comité Consultivo encargada de la promoción de políticas públicas y producción legislativa sobre personas adultas mayores. La Comisión de Inclusión Social se reúne a las 10 de la mañana en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre en la Sala 1. La Comisión de Vivienda y Construcción va a reunirse en la Sala Francisco Bolognesi a las 12 de este mediodía, y a esa misma hora la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico va a reunirse en la Sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. A las 4 de la tarde está programada la sesión del Pleno del Congreso de la República. Y a las 2:30 va a reunirse la Comisión de Salud y Población en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. 2:30 también va a reunirse la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Esto va a ser en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. A las 3 de la tarde también se reunirá la Comisión de Energía y Minas en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, y a esa misma hora va a realizarse un foro, la narcopolítica en el escenario actual, en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. A las 5 de la tarde la Comisión Agraria se reunirá en la Sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y a las 6:30 habrá una conferencia hacia una nueva gestión pública en el edificio José Faustino Sánchez Carrión en el auditorio del mismo nombre.
Señalar además que esta agenda del día de hoy, Susana, ha sido citado, es importante remarcar, a las 4 de la tarde los parlamentarios para la sesión del Pleno del Congreso, que como ya se sabe tiene una amplia agenda por desarrollar. Entre algunos de los temas ya mencionados por el presidente de este Poder del Estado, Luis Iberico, es precisamente el Código Penal. Asimismo, se espera la llegada del ministro del Interior, el doctor José Luis Pérez Guadalupe, a la Comisión de la Mujer y Familia para que informe sobre la situación en que se encuentra la elaboración del reglamento del Decreto Legislativo 1236 y el Decreto de Migraciones y sus alcances en relación a la regularización de la situación migratoria de las mujeres extranjeras, que como se sabe ha habido una serie de denuncias por abusos de parte de sus exparejas. Mientras en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad está prevista la llegada de Luis Castañeda Locio, alcalde de la Municipalidad de Lima, para tratar los temas de indicadores sociales de Lima Metropolitana, pobreza, género, edad u otros por otros distritos. Iniciativas o proyectos en materia de inclusión social y discapacidad, además de indicadores del cumplimiento de la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Bueno, esto ha sido un resumen de esta amplia agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy, Susana. Bien, Elsa, bueno, sin lugar a dudas una agenda bastante recargada, y también tenemos entendido, Elcita, que probablemente el día de hoy en el Pleno la Comisión del Lavallato pida una ampliación de 60 días para continuar con la investigación que viene llevando a cabo. Así es, ese anuncio ya se ha dado el día de ayer precisamente en la serie de entrevistas que también se realizan aquí en el Hall de los Pasos Perdidos en el transcurso de toda la mañana. Precisamente sus integrantes, como tú bien lo señalas, ya habían adelantado esa posibilidad. Ok, muchas gracias, Elsa. Bien, gracias a ti. Buenos días. Bien, entonces ahora vamos a ir a una nueva pausa y regresamos aquí con la edición matinal de Congreso Noticias. Ya regresamos. Bien, continuamos entonces con más información aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. La 130ª Asamblea del Comité Olímpico Internacional del Congreso Mundial de Deportes se realizará en Lima en el 2017. Por tal motivo, la Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley que declara su organización de necesidad pública e interés nacional. Veamos. El coordinador de la Subcomisión de Deportes, Alberto Bengolea Delgado, señaló que la Asamblea del Comité Olímpico Internacional es el evento no competitivo de mayor importancia en el deporte mundial y tiene una trascendencia especial porque reúne a representantes de más de 200 países para elegir a la ciudad que albergará a los Juegos Olímpicos del 2024. Los miembros de la ONU hoy son 193 o 194 países. Los miembros del Comité Olímpico Internacional son más de 200. Es decir, es una organización muy importante. Y esta va a ser la tercera vez, me parece, que en América del Sur se realice una reunión de esta importancia. Lima ganó la sede, la ganó en Helsinki y va a ser el próximo año. Dijo que la primera edición de la reunión del COI se realizó en París en 1894 y desde entonces se han efectuado 128 asambleas. Agregó que son pocas las que se han realizado en Latinoamérica. Porque hay muy poca difusión del tema. Es por eso que se nos ha pedido esta norma, que es apenas declarativa, para que puedan tener facilidades los que están trabajando esto y que se pueda realizar el próximo año por todo lo alto esta reunión del Comité Olímpico Internacional, a la que van a venir más de 200 países, la prensa del mundo entero que va a transmitir en vivo e indirecto. Las únicas ciudades de América Latina que han servido de sede a la sesión del COI son México, Montevideo, San Juan de Puerto Rico, Guatemala y Buenos Aires. Precisó que Río de Janeiro la organizará en el próximo mes de agosto como reunión previa a los Juegos Olímpicos. Y ahora vamos a regresar con nuestra compañera Cecilia Malpartida, quien previamente nos dio alguna información de lo que se trataría pues en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Ahora está con el congresista Hugo Carrillo. Adelante, Cecilia.
Gracias, Susana. Bueno, en breves instantes ya se dará inicio a la sesión de economía y como lo habíamos anunciado, como primer punto a tratar es sobre el proyecto de ley que garantiza la atención preexistentes en salud y la continuidad de la empresa prestadora de salud. Este proyecto de ley será sustentado por el congresista Hugo Carrilla, quien en esta oportunidad nos acompaña. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué propone este proyecto de ley? Cecilia, buenos días. Es resolver un tema, esperamos un tema fundamental, ¿no es cierto?, para el país, porque lo que queremos es corregir el articulado de la ley 29.964, 46, es la ley del contrato de seguro. Lo que ocurre es que los contratos son elaborados en establecimientos en los que los asegurados no participan. Usted contrata un seguro y no participa de las cláusulas de ese contrato. Y ocurre que si usted tiene una enfermedad, esa en el próximo contrato con la próxima aseguradora no se incorpora en su sistema de aseguramiento. Es decir, si nosotros tenemos cáncer y termina nuestro seguro para continuar con otra empresa, no reconocen la preexistencia de ese cáncer. Es decir, habría que entrar con enfermedades nuevas al sistema. Esa es una trampa que hay que corregirla. Esa es una pésima actuación de las empresas aseguradoras y por eso creemos que quienes han votado, ¿no es cierto?, casi por la anulación del sistema de aseguramiento en el Perú, ojalá que nos acompañen esta vez con sus votos también absolutamente conscientes para que este propósito se corrija. Mire, yo le cuento, por ejemplo, en el caso solamente de las atenciones dentales. ¿Sabía usted que si tiene un problema en la dentadura, la parte que corresponde a los dos molares, la parte interna no está contemplada en el seguro? Es decir, para el seguro eso es un asunto estético. Sí. No, siendo estético, el seguro en realidad solamente te cubre las curaciones mínimas. Sí, en el caso exactamente. Y entonces es todavía muchísimo más grave en el caso de las enfermedades preexistentes. Congresista, en el caso de las enfermedades preexistentes, que es el cáncer, lamentablemente, es que en la actualidad, ¿cómo es posible que un asegurado que aporte después contando con otra póliza no pueda cubrir pues esta enfermedad que realmente necesita la continuidad para el tratamiento? Precisamente eso es lo que hay que corregir, ¿no es cierto? Porque no puede ser. ¿De qué sistema estamos hablando? Cuando le reclamamos al país, cuando hacemos contratos con las grandes empresas, ellas nos reclaman estabilidad jurídica. Y entonces, ¿de qué se trata cuando nosotros hacemos un contrato, cuando accedemos a un contrato con una empresa aseguradora y luego esa empresa nos dice, no, las anteriores no te las reconozco, ¿no es cierto? Reconozco solamente las que nosotros vamos a contratar nuevamente. Es que eso tiene que ser corregido. Estamos hablando de la estabilidad jurídica del país, estamos hablando de dialogar con reglas claras y precisas, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, no engañarnos, no vendernos un servicio que nunca nos han de dar. Ya no estoy hablando de las 1000 formas de aseguramiento que nos ofrecen en este momento las aseguradoras. Estoy hablando simplemente de que el primer contrato y establecida una enfermedad, eso continúe en los siguientes contratos. Muy bien, congresista, le agradecemos por su presencia aquí en la Comisión de Economía. En breve ya se dará inicio, ya se encuentra presente el presidente de dicha comisión, el congresista Modesto Julca, que en breve ya se dará inicio aquí en la Sala Grau. Adelante, Susana. Bien, Cecilia, gracias por la información. Esto y mucho más, recuerde que lo vamos a hacer lo va a tener con mayor ampliación en el noticiero de la noche y el de todos los días a las 8 de la mañana. Bien, ahora vamos con lo último de la información, ¿no? Con un adelanto de lo que verá en nuestro programa Escaño 131, donde se abordó el tema del decreto legislativo 1190 sobre la recompensa, ¿no?, que tiene que ver, pues, que brinde información para los requisitoriados. Recuerde que Escaño 131 emite los miércoles a las 9:30 de la noche por Congreso Televisión.
municipios están obligados a presentar sus planes anuales de seguridad ciudadana en una fecha determinada. Hay un gran porcentaje de municipios que no han cumplido con presentarlos. Otros han presentado sus planes, pero en lo que no se ha incidido es en revisar exhaustivamente los planes presentados. Es decir, puede ser que estén cumpliendo con la norma desde el punto de vista formal, pero en lo que se refiere al contenido de los planes, eso es algo que todavía nos deja un signo de interrogación enorme por los invitados que hemos tenido en la comisión que así lo han manifestado. Ciudadanía, yo creo que tiene que tener la confianza de que esta herramienta, ¿verdad?, en la lucha contra la criminalidad, en la lucha contra el terrorismo, va a ser una herramienta muy importante, y eso también va a depender mucho de los ciudadanos que tomen esa decisión de colaborar con el Estado, denunciando a las personas, que sepan dónde está la ubicación, con todo el sistema de protección y garantías que se le va a dar a los ciudadanos colaboradores bajo responsabilidad del Estado. Hasta aquí entonces con las informaciones en la edición matinal de Congreso Noticias.